Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de siempre, de que podamos alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de las palabras de sabiduría y de poder que el Señor dirige a nuestras vidas. Y digo de poder porque lo que Dios dice se cumple. Dios no lanza palabras vacías, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios cumple su misión en tu vida. Ya el hecho de que tú escuches la palabra de Dios, algo se va transformando en tu interior. Poco a poco tu vida empieza a tomar otro matiz. Por eso nosotros los cristianos necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos de ella, porque recuerda que la palabra de Dios es Cristo. Y Cristo es el que tiene poder para transformar tu vida, poder para cambiar tu corazón, poder para ayudarte en los problemas personales, familiares o laborales que tengas. Hoy el Señor nos da una palabra importante, recibámosla como palabra de Dios, recibámosla en la fe. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afinaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta palabra que el Señor nos regala es una palabra importante. Lo primero que tenemos que hacer es hacerla nuestra. Y al hacerla nuestra significa que yo me identifico o con Marta o con María. ¿Quién soy yo? ¿Qué actitudes tomo con Jesús? Dice que Jesús entra en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Yo sé que al estar escuchando esta palabra, tú estás recibiendo a Jesús en tu vida. Y eso ya es loable. Eso ya es algo bueno para ti. Que tú escuches esta palabra, porque a través de la palabra llega Jesús a tu vida. Pero dice que su hermana María recuerda que significa amada de Dios, se sienta a los pies de Jesús y se puso a escuchar la palabra. En la antigüedad, hermanos, los alumnos, los discípulos, se sentaban alrededor del maestro, normalmente en el suelo, para escuchar, para aprender. Es un signo también de humildad, porque el maestro se sentaba en un sillón que se llamaba cátedra. De ahí viene la palabra catedrático. Jesús se sienta, conversa con María, conversa contigo, y ojalá tú estés dispuesto a sentarte a los pies de Jesús. Es decir, a aprender todo lo que Jesús quiera transmitirte acerca del sentido de la vida,
quiera transmitirte hacia dónde te está conduciendo. Quiere el Señor iluminarte los porqués difíciles de tu vida. María está escuchando. María aprende del Señor Jesús. María es figura de la iglesia, discípula que quiere seguir a su Señor. Por eso, a ti se te invita no solo a asistir a la Eucaristía, que es un momento fundamental para estar a los pies del Señor aprendiendo. A ti se te invita también a formar parte de algún círculo bíblico, de algún movimiento parroquial, alguno de los múltiples movimientos apostólicos que hay en tu parroquia, porque eso es estar sentado a los pies del Señor, algo muy importante. Pero también se encuentra Marta. Marta, que aceptó a Jesús en su vida, pero que no hizo algo que es sagrado. Para todo judío, la hospitalidad es sagrada. Recibir a un invitado es como si recibiéramos la presencia de Dios. Eso que estaba en Israel continúa entre los cristianos. Por eso los cristianos a los visitantes a nuestra casa no los atendemos nada más como simples invitados por educación. No, el cristiano recibe a los invitados y los atiende como si estuviera atendiendo a Dios, atendiendo la visita de Dios a través de esas personas. Por eso se les trata bien, no por educación, sino por amor a Dios. Marta ha invitado a Jesús, pero no le ha dado hospitalidad. No lo ha atendido. Marta está ocupada en los quehaceres de la casa, barrer la casa, limpiar, lavar los platos, tender las camas. Pero, aunque tiene a Dios en su casa, ella no lo atiende ni se da cuenta. No te vaya a pasar a ti lo mismo. Porque dar hospitalidad, hermanos, es recibir a Cristo. Marta le abrió las puertas de su casa a Jesús, pero no lo trató como a Dios. Y teniendo a Dios en su casa, no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque estaba ocupada en otras cosas. Tú muchas veces también te pasa lo de Marta. Estás afanado en el trabajo, en ir a visitar a la comadre, en llevar a los niños al cine, en visitar a 20,000 personas, en hacer quehaceres, pero no te das a ti mismo el espacio de estar a los pies con tu Dios, no con cualquier persona, con tu Dios. No lo estás escuchando. Y todavía, además de que Marta hace una grosería, no respetando las leyes de la hospitalidad, porque Marta sabía que tenía que estar a los pies de Jesús, le hace la grosería a Jesús, lo ignora y se va a sus quehaceres, como diciéndole: es más importante lavar los platos que tu Dios. Es más importante estar sacudiendo la casa que estar con Jesús. O como muchos señores hacen: la situación económica está muy difícil, y entonces su changarro es más importante que Dios. No tienen tiempo para estar a los pies de Jesús. No tienen tiempo para escuchar a la voz de Dios.
¿Y cómo quieres que Dios salve tu vida? ¿Cómo quieres que Dios ilumine la vida de tus hijos si tú no le das hospitalidad a Jesús? De nada te sirve decir: es que soy muy creyente, yo amo mucho a Jesús y a la Virgen María. De nada te sirve si cuando estás delante de Dios lo ignoras. Y todavía Marta va y hace una grosería: quejarse de su hermana que no le está ayudando en los quehaceres y que su hermana está ahí escuchando a Jesús. ¿Cuántos de nuestro tiempo son así? Reclaman: pero ¿por qué esa señora todos los días va a misa? ¿Que no tiene nada que hacer? ¿Por qué ese señor se va 2, 3 días en las noches a su grupo de oración? Que no tiene nada que hacer, que no tiene familia para estar a los pies de Jesús. Y el mediocre espiritual, tú sabes que un mediocre es esos que no se entregan completamente al Señor, que son como Marta, se quejan y murmuran cuando ven que algún cristiano se pone a los pies de Jesús para aprender de Él, para seguirlo. Y va y acusa a su hermana, como muchos mediocres espirituales se quejan de que hay cristianos que dedican parte de su vida, de su tiempo, de su trabajo, de sus bienes al Señor. Señor, ¿ya te diste cuenta que mi hermana me ha dejado con todo el quehacer? Dile que me ayude. O sea, qué grosería cuando Marta tendría que estar a los pies de Jesús, cuando tú tendrías que estar sirviendo a Jesucristo, escuchando su palabra y después predicando, transmitiéndosela a los demás. Y vas y te quejas de que hay algunos que están a los pies de Jesús. La respuesta de Jesús es genial, como diciendo: ay, Marta, Marta, no entiendes. Tu hermana ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué es lo que María escogió? No solamente estar sentada escuchando a Jesús. Marta escogió a Dios. María escogió a Dios. Marta escogió su quehacer. ¿Tú a quién escoges? ¿El quehacer mundano? Y con eso no te estoy invitando a ser un perezoso, un flojo, no. Pero, ¿qué escoges? ¿El quehacer o estar a los pies de Dios escuchándolo? ¿Qué escoges? Ojalá tú escojas a Jesús. ¿Por qué? Porque te darás cuenta que estar a los pies de Jesús, Jesús derrama bendición en tu vida. Jesús ilumina los acontecimientos de tu historia. Estar a los pies de Jesús sacia el corazón de paz. En cambio, el que no sigue a Jesús, el que se afane con sus quehaceres, al final termina amargado, sin nada, quejándose de los demás, quejándose de Dios y quejándose de su propia vida. ¿Por qué? Porque no escogió la mejor parte, no escogió a Dios. ¿Cuántas personas dicen: es que mi hijo es muy buena gente? Sí, muy buena gente, pero tu hijo escogió a Dios. Es que le dejan mucha tarea en la universidad. Para empezar, ingenua de la mamá que cree que en verdad su hijo tiene tanta tarea. No es cierto. Pero suponiendo que fuera cierto, si tu hijo no escoge a Dios por los quehaceres de la vida, al final la felicidad de tu hijo estaba en Dios y lo rechazó. Mucha gente rechaza a Cristo de su vida y después se queja, se lamenta
¿Por qué no me va bien en el matrimonio? ¿Por qué ya no soy feliz en ese trabajo? El problema no es el matrimonio, el problema no es el trabajo, el problema no son las deudas. El problema es que las personas muchas veces escogemos los quehaceres de esta vida y rechazamos a Dios. Dios está cerca de tu vida. Escúchalo. Escoge la mejor parte. La mejor parte es Dios. El que se queda con el Hijo de Dios se queda con todo.